Buenas a todos y en primer lugar agradecer a Sanofi el haberme invitado a participar en este simposio satélite con motivo del Congreso de la Sociedad de Hematología de Argentina. Y cubriré el tema fundamentalmente de qué opciones nuevas, los retos que tenemos cuando nos enfrentamos a pacientes con mieloma múltiple en recaída y o refractarios, fundamentalmente en el momento actual. En la siguiente diapositiva van a ver mis conflictos de intereses y aquí podemos ver las guías que habitualmente utilizamos para tratar a pacientes con mieloma en la primera línea y estarán de acuerdo conmigo que si utilizamos las guías más antiguas o las guías más actuales, la mayoría de nuestros pacientes con mieloma reciben lenalidomida como parte de la primera línea de tratamiento. Lo utilizamos como tratamiento continuo, lo que pone en contexto que la mayoría de los pacientes progresarán bajo la misma y además de cumplir los criterios de progresión, van a ser refractarios a la misma por progresar o recaer mientras están recibiendo tratamiento con lenalidomida o en los 60 días siguientes a su discontinuación. Esta es la realidad que tenemos en el momento actual. Y cuando utilizamos estas estrategias de tratamiento que incorporan la lenalidomida como parte de la primera línea, los resultados que tenemos son bastante buenos. Me gustaría poner en contexto que pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico candidatos a trasplante y tratados con BRD seguido o no de trasplante, lenalidomida de mantenimiento, tienen una mediana de supervivencia libre de progresión de en torno a los 4 años o incluso ligeramente superior. Y aquí vemos otra experiencia también con bortezomib, ciclofosfamida y dexa, seguido o no de trasplante, mantenimiento con lenalidomida. Y en los pacientes mayores no candidatos a trasplante, cuando se incorpora o se utiliza también VRD seguido de lenalidomida de mantenimiento, vemos cómo la mediana de supervivencia libre de progresión anda en torno a los 3 o a los 4 años. En principio, si nos restringiéramos a las guías convencionales, a las guías antiguas, en el caso de Europa publicados en el 2017, estos pacientes que recaen y o progresan bajo tratamiento con lenalidomida, pues las opciones de tratamiento serían carfilzomib y dexametasona o daratumumab, bortezomib y dexametasona. ¿Son estas combinaciones factibles para estos pacientes? Aunque en principio la respuesta es sí, el problema es que tenemos que ponernos en el contexto de la población que vemos actualmente. Pacientes tratados con lenalidomida, refractarios en su mayoría a lenalidomida, y cuando analizamos los datos de eficacia de daratumumab, bortezomib y dexametasona, globalmente en la población refractaria a lena la mediana de PFS es bastante corta y pacientes tratados en la primera línea con lenalidomida y rescatados con DARA-VD prácticamente no existieron en este estudio. La información es muy similar para carfilzomib y dexametasona, mediana de supervivencia libre de progresión de tan solo 8 meses y medio para los refractarios a lena y en primera línea un número muy pequeño de pacientes con una mediana de PFS de en torno a los 15 meses. Esto pone en contexto que necesitamos nuevas opciones de tratamiento para rescatar a la población de pacientes realistas que tenemos hoy en nuestra clínica, fundamentalmente tratados con inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y la mayoría de ellos refractarios a lenalidomida. Una de las primeras posibilidades y de las primeras situaciones a elegir es si el paciente es naïf para anticuerpos monoclonales anti-CD38, elegir un anticuerpo anti-CD38 en combinación o bien con inhibidores de proteasoma o con inmunomoduladores, pero parece bastante factible el utilizar una combinación basada en un inhibidor de proteasoma, básicamente porque viene de recibir lenalidomida como parte de la primera línea del tratamiento. Para ello, uno de los anticuerpos monoclonales anti-CD38 que podemos utilizar en esta situación es isatuximab. Saben que va dirigido contra CD38 y cuando se une a CD38 pues induce una citotoxicidad directa mediada por células, mediada por macrófagos, activación del sistema del complemento, incluso es capaz de inducir apoptosis de manera directa. Pero además también este anticuerpo monoclonal anti-CD38
es capaz de estimular poblaciones de linfocitos T citotóxicos que contribuyen a profundizar y a mantener la respuesta previamente alcanzada. Existen combinaciones basadas en isatuximab factibles para utilizar en esta población de pacientes que ya les he mencionado desde el momento de la primera recaída, tratados con inhibidores de proteasoma e inmunomoduladores básicamente refractarios a lenalidomida. Esta es una de las posibilidades, combinar isatuximab con carfilzomib y dexa. Y esto es lo que se ha realizado en el estudio fase 3 IKEMA, en el que 302 pacientes con mieloma en recaída, después de haber recibido entre 1 y 3 líneas previas, se randomizaron 3-2 a recibir isatuximab, carfilzomib y dexa versus carfilzomib y dexa, que como les he mencionado antes, era un estándar de tratamiento para estos pacientes. El tratamiento es continuo hasta progresión de la enfermedad y el objetivo primario del estudio fue analizar la supervivencia libre de progresión. Antes de mostrarles los resultados, ver cómo las características basales de los pacientes incluidos en el estudio fueron consistentes con una población de pacientes con mieloma en recaída después de una mediana de 2 líneas de tratamiento y con características similares en las dos ramas. Mediana de edad de 63 y 65 años, aproximadamente un 23-25% de pacientes con citogenética de alto riesgo, 2 líneas previas de tratamiento e importante ver cómo la gran mayoría de pacientes habían recibido tratamiento previo con inhibidores de proteasoma. Más del 70% de los pacientes expuestos a inmunomoduladores y aproximadamente un 32-34% de pacientes refractarios a lenalidomida. Esta es la disposición de los pacientes a lo largo del estudio y un número mayor de pacientes en la rama experimental ISA-KD permanecen en tratamiento en el momento del último seguimiento, cuando la mediana de seguimiento fue de 20 meses, lo cual ya habla de una manera indirecta de la superioridad en eficacia, fundamentalmente la principal causa de discontinuación en la rama control carfilzomib y dexa fue progresión de la enfermedad. Aquí vemos el objetivo primario, supervivencia libre de progresión, en este análisis intermedio cuando la mediana de seguimiento fue de aproximadamente 25 meses. Y vemos cómo isatuximab, carfilzomib y dexa fue claramente superior en supervivencia libre de progresión con respecto a carfilzomib y dexa solo. Si recordamos el estudio Endeavor, la mediana de supervivencia libre de progresión para carfilzomib y dexa fue de 18 meses y medio, 18.9 si recuerdo bien, y vemos cómo este estudio, la rama control, reproduce la rama control del estudio Endeavor y cuando añadimos isatuximab vamos a prolongar de una manera significativa la supervivencia libre de progresión con una mediana no alcanzada y con una hazard ratio de 0.53. A modo general, vemos cómo la superioridad de ISA-KD se mantiene a lo largo de todos los diferentes subgrupos de pacientes y algunos de ellos los evaluaremos en detalle, pero globalmente ven cómo la hazard ratio para supervivencia libre de progresión es bastante similar a la reportada en la población por intención de tratar. Este beneficio en supervivencia libre de progresión se reproduce también en tasa global de respuestas y vemos cómo casi el 90% de los pacientes tratados con ISA-KD alcanzan al menos respuesta parcial, pero un 73% muy buena respuesta parcial o mejor, y creo que es importante centrarnos en la tasa de remisiones completas. Casi un 40% de los pacientes tratados con ISA-KD alcanzan remisión completa frente al 27% de los pacientes tratados con KD. Y con estas tasas de remisiones completas se hace necesario evaluar la enfermedad mínima residual negativa y si nos centramos de manera correcta desde mi punto de vista en la población por intención de tratar, prácticamente 1 de cada 3 pacientes tratados con ISA-KD en recaída alcanzan enfermedad mínima residual negativa con una sensibilidad de 10 a la menos 5, lo que es casi 3 veces superior con respecto a carfilzomib y dexa solo. Un análisis importante con respecto a la profundidad de la respuesta.
Las respuestas fueron evaluadas por un comité, por un laboratorio central, pero saben que isatuximab es un anticuerpo monoclonal y, por lo tanto, si cogemos isatuximab y hacemos un trazado electroforético, vemos cómo se reproduce un pico monoclonal correspondiente a este anticuerpo monoclonal. Sabemos que el isatuximab, al igual que ocurre con otros anticuerpos monoclonales, pueden interferir parcialmente con la respuesta y, por lo tanto, las respuestas pudieran estar un poquito infraestimadas si no se elimina la interferencia que causa el anticuerpo monoclonal. Esto es lo que se hizo en el estudio IKEMA después de un seguimiento de aproximadamente 21 meses y hemos visto antes cómo la tasa de remisiones completas era de casi el 40%, 39.7%. Cuando se hace este análisis utilizando espectrometría de masas para eliminar la interferencia que supone el uso del isatuximab como anticuerpo monoclonal, pues vemos cómo la tasa de remisiones completas ajustadas sube hasta casi el 46%. Obviamente, al haber un mayor número de pacientes en potencial respuesta completa, la enfermedad mínima residual también se ajusta y vemos cómo la tasa de enfermedad mínima residual en los pacientes en respuesta completa llega al 24%. Por lo tanto, este es un aspecto importante a considerar cuando utilicemos este anticuerpo monoclonal en la práctica clínica. Y aquí vemos cómo, en resumen, cuando no ajustamos por la interferencia del anticuerpo monoclonal en la evaluación de la respuesta, tenemos casi un 40% de remisiones completas, un 20% de enfermedad mínima residual negativa y respuesta completa, y suben al 24% y hasta el 46% cuando hacemos este ajuste para el anticuerpo monoclonal y la interferencia en el trazado electroforético. Siempre sabemos que cuanto más profunda es la respuesta, mejor es la supervivencia libre de progresión. Sabemos que el valor pronóstico de la enfermedad mínima residual negativa es agnóstico para la rama de tratamiento y queda puesto de manifiesto aquí cómo los pacientes, independientemente de reciban ISA-KD o KD, cuando alcanzan mínima negativa, su supervivencia libre de progresión es excelente, aunque hemos tenido la oportunidad de ver anteriormente cómo un mayor número de pacientes alcanzan mínima negativa cuando reciben isatuximab en combinación con carfilzomib y dexa. Y obviamente la diferencia en supervivencia libre de progresión con respecto a no alcanzar enfermedad mínima residual negativa es muy evidente y, por lo tanto, nuestro objetivo sería que la mayoría de los pacientes, en la medida de lo posible, alcanzaran enfermedad mínima residual negativa. Tiempo hasta el inicio del nuevo tratamiento. Superioridad para isatuximab, carfilzomib y dexa. En ambas ramas, la mediana de tiempo hasta inicio de tratamiento no se había alcanzado, pero vemos como la hazard ratio es de 0,56. ¿Con qué se rescatan estos pacientes? Pues como ambas combinaciones están basadas al menos en un inhibidor de proteasoma como es carfilzomib, vemos como un número importante de pacientes, casi el 80%, se rescatan con fármacos inmunomoduladores. Con respecto al uso de anticuerpos monoclonales, hay casi la mitad de los pacientes tratados con KD se rescatan con anticuerpos monoclonales en el momento de la recaída y hay algunos pacientes tratados con ISA-KD que en el momento de la recaída reciben rescate con otros anticuerpos monoclonales anti-CD38, como es el caso para daratumumab. Esta es la supervivencia global. El seguimiento todavía es corto, de 21 meses, y por lo tanto no se observa todavía ninguna diferencia. Numéricamente hay unos poquitos muertos, 31 eventos en ISA-KD, 25 eventos en carfilzomib y dexametasona, una proporción ligeramente superior en KD, pero todavía no vemos diferencias y por lo tanto habrá que esperar a tener un mayor seguimiento. Pero cuando una combinación produce un beneficio importante, como es el caso de esta combinación en supervivencia libre de progresión, tiempo hasta inicio del nuevo tratamiento, acabará dando beneficios también en supervivencia global. La exposición al tratamiento fue lógicamente más larga para ISA-KD, derivado del beneficio en supervivencia libre de progresión, pero sí que me gustaría destacar
cómo cuando se evalúa la mediana de intensidad de dosis que los pacientes han recibido en ambas ramas es muy buena y superior al 90% tanto para isatuximab como carfilzomib. Y el fármaco en el cual se observa la intensidad más baja es para la dexametasona, pero en ambos casos supera el 80%. Por lo tanto, claramente habla ya también de un buen perfil de toxicidad, puesto que los pacientes permanecen en tratamiento por el tiempo adecuado y no hay un mayor número de discontinuaciones. Globalmente, el añadir un tercer fármaco a carfilzomib y dexa siempre aporta un ligero incremento en la incidencia de acontecimientos adversos, fundamentalmente grado 3-4. Pero cuando evaluamos en la incidencia de acontecimientos adversos serios o pacientes que tienen que discontinuar definitivamente por toxicidad o discontinuar alguno de los fármacos, vemos cómo realmente la incidencia es bastante similar en las dos ramas, lo que pone de manifiesto que el perfil de toxicidad es aceptable. Aquí vemos cómo el único acontecimiento adverso que se reporta de manera más frecuente en ISA-KD son las reacciones a la infusión, que sabemos que se concentran fundamentalmente después de la primera infusión y la mayoría son de grado 1 o 2. Cuando se evalúa el resto de acontecimientos adversos hematológicos o hematológicos, no hay grandes diferencias, una ligera incidencia más elevada de neutropenia global y grado 3-4 y infecciones fundamentalmente del tracto respiratorio superior que sabemos que se asocian a los anticuerpos monoclonales igualmente que neumonías y bronquitis, pero que se resuelven bien con tratamiento antibiótico. Por lo tanto, un poco el resumen de este primer análisis global de la combinación isatuximab, carfilzomib y dexa, creo que pone de manifiesto cómo representa un nuevo estándar de tratamiento para poder utilizar en el mieloma en recaída después de al menos una línea de tratamiento previo y que corresponda a la población realista que vemos actualmente en nuestras consultas expuestos a inhibidores de proteasoma e inmunomoduladores. Y antes de pasar a nuevas combinaciones, vamos a ver algunos subanálisis que se han realizado en el estudio IKEMA, mostrando en esta diapositiva anteriormente cómo otras combinaciones, como sabemos, van a estar disponibles también para poder rescatar a estos pacientes ya en primera recaída. Un subgrupo interesante se ha realizado en pacientes con citogenética de alto riesgo. Y si recordáis anteriormente he dicho cómo en torno a un 23 y 25% de los pacientes en ambas ramas presentaban alguna alteración citogenética de alto riesgo. Cuando se evalúa el beneficio de añadir isatuximab, carfilzomib y dexa en estos subgrupos de pacientes, me gustaría destacar que globalmente el añadir isatuximab mejora de una manera significativa la supervivencia libre de progresión con respecto a carfilzomib y dexa en pacientes que presenten una deleción del 17P, traslocación 414, traslocación 1416. Pero sí me gustaría resaltar el beneficio significativo en los pacientes que presentan amplificación del cromosoma 1q e incluso en pacientes que presentan esta alteración citogenética como alteración citogenética aislada. Y cuando nos centramos en este subgrupo de pacientes, la Hasse ratio es comparable o incluso más baja que la Hasse ratio reportada en la población por intención de tratar, poniendo de manifiesto que pudiera vencer completamente el mal pronóstico de la presencia de esta alteración citogenética. Cuando se evalúa el efecto en tasa global de respuestas o muy buenas respuestas parciales o mejores o incluso enfermedad mínima residual negativa, vemos cómo la superioridad de ISA-KD se mantiene a lo largo de los diferentes subgrupos de pacientes independientemente de la alteración citogenética que presenten. Y el segundo subanálisis que me gustaría mostraros es el realizado en pacientes mayores. Sabemos que el mieloma afecta fundamentalmente a gente de edad avanzada y es cierto que lo óptimo, y vamos a verlo después en otros estudios, hubiera sido evaluar la fragilidad, pero en principio cuando nos centramos ya solo en la edad cronológica, vemos como un tercio de los pacientes incluidos en el estudio IKEMA tenían más de 70 años. Cuando se analiza la eficacia de ISA-KD frente a KD
en esta población de pacientes mayor de 70 años, vemos cómo, a pesar de que el número de pacientes no es muy importante, pero como he dicho anteriormente, aproximadamente un tercio de los pacientes, la hazard ratio es de 0,36, viendo cómo los pacientes mayores de 70 años se benefician de una manera importante de añadir el anticuerpo monoclonal. ¿Por qué? Porque sabemos que los anticuerpos monoclonales en los pacientes mayores se toleran muy bien, van a aportar poco en toxicidad y el beneficio que se observa es evidente. Y de hecho vemos aquí en estas curvas de supervivencia libre de progresión cómo la superioridad de ISA-KD se mantiene en los dos subgrupos de pacientes independientemente de la edad cronológica. Lo mismo es aplicable para la tasa global de respuestas e incluso para las diferentes categorías de respuestas, incluyendo la enfermedad mínima residual negativa, y vemos cómo en los pacientes mayores de 70 años hasta un casi 24% de los pacientes alcanzan enfermedad mínima residual negativa. Y se deriva de lo que os he comentado anteriormente. El perfil de seguridad es comparable en los dos grupos de pacientes. No hay una mayor incidencia de acontecimientos adversos por la buena tolerancia que tienen los anticuerpos monoclonales anti-CD38 y estos pacientes van a obtener un beneficio importante. Por lo tanto, para continuar un poco con las conclusiones, ISA-KD representa además una opción que puede ser válida para pacientes con citogenética de alto riesgo y resalto el papel especial en los pacientes con amplificación del cromosoma 1, así como también en los pacientes mayores de 70 años. ISA-KD, como os he mencionado, es un estándar de tratamiento para los pacientes entre 1 y 3 líneas previas. El beneficio se mantiene a lo largo de todos los subgrupos de pacientes y, como os he mencionado antes, hay que ponerlo en contexto de otras combinaciones que estarán también disponibles que veis aquí en esta diapositiva. ¿Qué pasa más allá de la segunda recaída, tercera línea y demás? Pues vemos cómo existen otras posibilidades. Si el paciente continúa siendo naïf para pomalidomida, lo cual va a ocurrir en un número importante de pacientes si seleccionamos fundamentalmente combinaciones basadas en carfilzomib o en inhibidores de proteasoma como parte de la primera recaída, nos quedan opciones para pomalidomida y dexametasona más bien isatuximab o bien elotuzumab. Y me centraré en esta primera combinación, pomalidomida y dexa más menos isatuximab, evaluado en el estudio ICARIA, que vamos a ver cómo complementa muy bien la secuencia de tratamientos de los pacientes con mieloma, en este caso para pacientes que hayan recibido al menos 2 líneas previas, que los pacientes hayan sido expuestos a lenalidomida y a un inhibidor de proteasoma, y esto es lo que se evaluó en el estudio ICARIA. En el estudio ICARIA la población de pacientes es más pretratada y por lo tanto la mediana del número de líneas previas fueron 3, pero importante destacar que más del 90% de los pacientes fueron refractarios a lenalidomida y más del 60% refractarios a lena como parte de la última línea del tratamiento. Incluso el 70% de los pacientes eran dobles refractarios a inhibidor de proteasoma y a lenalidomida. El objetivo primario del estudio, que fue supervivencia libre de progresión, ya se había reportado anteriormente y claramente había un beneficio significativo con una mediana de supervivencia libre de progresión de casi 1 año frente a 6 meses y medio para pomalidomida y dexametasona. En el momento actual tenemos una actualización de estos datos, supervivencia libre de progresión 2, que como sabemos lo que incluyen es la primera recaída y vemos cómo el beneficio sigue siendo evidente. La mediana de supervivencia libre de progresión 2 para ISA-PD fue de casi 1 año y medio frente a 12 meses para pomalidomida y dexa, y sabemos que la supervivencia libre de progresión 2 es un subrogado de lo que veremos en supervivencia global, y vemos cómo aquí existe ya una tendencia muy evidente a un beneficio en supervivencia global. Esta diapositiva creo que es relevante. Todos sabemos lo difícil que es obtener en el momento actual beneficio en supervivencia global, fundamentalmente por la gran cantidad de tratamientos de rescate. Tiempo hasta inicio del nuevo tratamiento, también un beneficio significativo para ISA-PD
frente a pomalidomida y dexametasona, solo con una hazard ratio de 0,55. La mediana de tiempo hasta inicio de nuevo tratamiento fue de 15 meses y medio para ISA-PD frente a 9 meses para POMA y DEXA. ¿Con qué se rescataron estos pacientes? Pues anticuerpos monoclonales anti-CD38, daratumumab en un 60% de los pacientes que habían recibido POMA y DEXA y un 24% de los pacientes que habían recibido ISA, POMA y DEXA recibieron daratumumab en el momento del rescate. Y podéis ver cómo tratamientos con agentes alquilantes, inhibidores de proteasoma, corticoides, inmunomoduladores, otros que pueden incluir incluso quimioterapia convencional, fueron los rescates, obviamente ya mucho más heterogéneos, puesto que nos vamos a la cuarta línea y demás. El beneficio en todos estos parámetros que os he enseñado anteriormente se deriva obviamente también de un beneficio en la tasa global de respuestas y vemos cómo en el primer análisis y en la última actualización pues la tasa global de respuestas para ISA-PD fue del 63% frente al 33% para POMA y DEXA, prácticamente casi el doble, y aumenta obviamente también la tasa de muy buenas respuestas parciales o mejores, e incluso hay algunos pacientes, casi un 7% de pacientes que alcanzan respuesta completa. Os mencionaba antes los rescates y es importante ver cómo hay algunos pacientes, os mencionaba, que habían sido rescatados con daratumumab. Cuando después de ISA-PD los pacientes se rescatan con daratumumab en monoterapia, creo que la mediana de supervivencia libre de progresión de 2,2 meses habla muy poco a favor de utilizar daratumumab después de ISA-PD, al menos como fármaco único. Cuando se utiliza daratumumab en combinación con otros esquemas, como vemos en esta parte de abajo de la diapositiva, pues la tasa global de respuestas es mayor, es ya de en torno a un 30%. Veremos cómo se traslada esto en supervivencia libre de progresión y cuánto de este beneficio tenemos que aplicar al daratumumab o a la combinación inhibidores de proteasoma, IMIDs o incluso alquilantes con que se combine en este caso el daratumumab. Podemos discutir, por supuesto, después acerca de la posibilidad de utilizar un anticuerpo monoclonal anti-CD38 después del otro. Creo que inmediatamente uno después de otro probablemente no sea una opción válida y tengamos que dejar un intervalo de tiempo entre medio para dar tiempo a que el CD38 se exprese bien en la superficie de las células plasmáticas y se restaure en la medida de lo posible el sistema inmune. En esta actualización del estudio ICARIA, de nuevo cuando se evalúan el perfil de seguridad, pues vemos cómo la exposición al tratamiento fue más larga para ISA-PD, obviamente derivado del beneficio en supervivencia libre de progresión, pero globalmente la incidencia de acontecimientos adversos fue ligeramente superior para ISA-PD, pero la incidencia de pacientes que tengan que discontinuar definitivamente el tratamiento o incluso la incidencia de muertes en el estudio fue muy comparable en ambas ramas. Aquí tenemos un resumen de los acontecimientos adversos de interés y vemos cómo desde el punto de vista de la toxicidad hematológica, una ligera incidencia más alta de neutropenia o trombopenia, desde el punto de vista no hematológico, lo que he mencionado antes de las reacciones a la infusión y una incidencia ligeramente superior de neumonías, bronquitis, infecciones que globalmente hacen que este pueda ser el acontecimiento adverso que tengamos que tener cuidado. En el ICARIA se han hecho algunos subanálisis importantes. Primero, en función de la edad cronológica, como se había hecho anteriormente en el estudio IQEMA, y de nuevo vemos cómo la superioridad se mantiene en los pacientes menores de 65 años, entre 65 y 75, pero incluso mayores de 75 años. Y fijaros cómo la mediana de PFS prácticamente no varía. Sin embargo, os mencionaba antes cómo la edad cronológica probablemente no sea lo óptimo y tengo que decir que el ICARIA es uno de los pocos, yo diría el único estudio que en pacientes en recaída más allá de 2 líneas previas de tratamiento ha considerado evaluar la fragilidad de los pacientes incluidos en el estudio. Para ello se ha utilizado
una modificación de la escala de fragilidad reportada por el Grupo Internacional de Mieloma. En este caso, la escala de fragilidad incorpora la edad cronológica, las comorbilidades y el ECOG, el Performance Status, y vemos cómo se diferencian claramente pacientes fit, pacientes intermedios y pacientes frágiles. Y fijaros cómo aproximadamente un tercio de los pacientes incluidos en el estudio ICARIA cumplían con las características de fragilidad. Cuando se analiza la tasa global de respuestas, la superioridad de ISA-PD se mantiene en los pacientes fit e intermedios, donde la magnitud del beneficio diría yo que es más evidente, pero también en los pacientes frágiles. Y prácticamente la mitad de los pacientes frágiles tratados con ISA-PD alcanzan respuesta completa y 1 de cada 3 al menos muy buena respuesta parcial. El mismo efecto vemos cuando se analiza la supervivencia libre de progresión e incluso la supervivencia global a 1 año. La superioridad se mantiene. Es cierto que el beneficio o la magnitud del beneficio siempre es más evidente para los pacientes fit, pero es muy importante o relevante desde mi punto de vista ver que el añadir isatuximab PD en un paciente frágil hace que la mediana de PFS prácticamente se duplique con respecto a pomalidomida y dexa. Y de nuevo, el beneficio en la PFS viene derivado de añadir el anticuerpo monoclonal que se tolera bien incluso en los pacientes frágiles, como vemos en esta diapositiva, y ello hace que los pacientes puedan mantener la triple combinación, resultando al final en un beneficio en supervivencia libre de progresión. Perfil de toxicidad comparable y, si cabe, una menor incidencia de reacciones a la infusión en los pacientes frágiles. Os muestro esta diapositiva global para volver a ver en qué poblaciones de pacientes ISA-PD es superior a pomalidomida y dexa. Y vemos cómo en todos los diferentes subgrupos de pacientes ISA-PD es factible y es superior. Pacientes con un cierto deterioro de la función renal, aclaramiento de creatinina por debajo de 60 y vemos cómo la hazard ratio es de 0,50. Lo mismo es aplicable a los pacientes con citogenética de alto riesgo y el cuadradito se ha movido, pero vemos cómo en los pacientes con citogenética de alto riesgo la hazard ratio es de 0,66 y por lo tanto es eficaz. Lo mismo, y esto es importante, pacientes refractarios a LENA. Os decía que en este estudio esta población de pacientes está muy bien representado y la hazard ratio es de 0,59 y esto es aplicable incluso a aquellos pacientes refractarios a LENA como parte de la línea inmediatamente anterior antes de ser incluidos en el estudio ICARIA. Aquí vemos algunos datos de supervivencia libre de progresión en función de la función renal y os decía cómo pacientes con un cierto deterioro de la función renal menos de 60 se mantiene la superioridad e incluso en aquellos pacientes con aclaramiento de creatinina por debajo de 45. Lo mismo os mencionaba para los pacientes con citogenética de alto riesgo y de nuevo los pacientes con amplificación o ganancia del cromosoma 1q e igual que habíamos visto con ISA-KD, ISA-PD ha mostrado cómo es capaz prácticamente de vencer completamente el mal pronóstico de la presencia de esta alteración citogenética que por otro lado es muy frecuente en los pacientes con mieloma. Por lo tanto, termino con un poco otra vez la diapositiva global de lo que puede representar las nuevas guías que tenemos que utilizar para manejar a nuestros pacientes con mieloma en recaída. Tenemos que incorporar nuevas combinaciones. Hemos visto cómo isatuximab, carfilzomib y dexa es un nuevo estándar de tratamiento para el mieloma en recaída después de 1 a 3 líneas previas, el beneficio mantenido a lo largo de los diferentes subgrupos de pacientes. Otras combinaciones están disponibles, obviamente, y lo mismo es aplicable para pacientes en tercera línea y más allá, donde hoy hemos visto cómo ISA-PD es otra posibilidad que podemos considerar. Si consideramos que el paciente es candidato a recibir POMA-DEXA y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y obviamente mi recomendación es que estas dos nuevas combinaciones hay que ponerlas en el contexto, como he dicho antes, de otras combinaciones. Y al final lo que tenemos que hacer es considerar muy bien las características de los pacientes, las características de la enfermedad,
los análisis globales de los estudios, así como los subanálisis que nos van a dar información acerca de la eficacia en determinados subgrupos de pacientes, y al final esto nos permitirá elegir la combinación más óptima y la combinación ideal para cada paciente con mieloma en recaída. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención.